Hola, hola, esto es Crezcamos. Muchas gracias por ver este video. En esta oportunidad en Crezcamos deseo hablar sobre la muerte. La muerte. Nadie quiere hablar de la muerte. Nadie quiere pensar en la muerte. Nadie quiere la muerte. La muerte es como esa cosa fea que queremos pensar que no existe, ¿verdad? Porque lo que más valora un ser humano es la vida, aunque a veces no lo parezca. La vida es el bien más preciado que tenemos nosotros los seres humanos. Por lo tanto, la muerte va en contra justamente de este bien preciado, ¿no? Y pues sí, ¿quién quiere morir? Yo no quiero morir, usted no quiere morir, nadie quiere morir. Sin embargo, la muerte tiene que llegar en algún momento a toda persona, porque así lo estableció Dios. A los que creemos en la Biblia, entendemos que en el pasado, cuando Dios creó al ser humano, le dio el privilegio de vivir muchos años. Aunque la ciencia, aunque los enemigos de la fe digan que algunos digan de que, por ejemplo, aquel que vivió 900 y el resto de años, que no, que es que antes se contaba diferente, pero que en realidad no vivían tanto, aunque digan todo eso, yo creo lo que la Biblia dice, y la Biblia dice que había gente que vivía 900 y resto de años, 600 y resto de años, 700 y resto de años, pero al final les llegaba la muerte. Con el paso de los años, con el deterioro del ser humano a causa del pecado, se fue acortando el tiempo en el que de vida, y pues ahora anda entre 80, 100, 110 años. Pero seguimos teniendo ese enemigos, entre comillas, que va a llegar algún momento, y es la muerte. Va a llegar a todos, ¿verdad? Porque así lo estableció Dios. Ese fue el diseño de Dios, que el ser humano naciera, que creciera, que viviera unos años y que después muriera. Y deseo que por medio de este video podamos reflexionar no tanto en la muerte, sino en la vida, ¿verdad? Porque justamente la vida es un bien que no se valora muchas veces. Siendo que es lo más importante que tenemos, no lo valoramos de la forma en la que debemos hacerlo. Quiero leer Hebreos 9:27. Dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ese versículo tan revelador nos enseña a nosotros que todo ser humano tiene que morir, y después de la muerte viene un juicio. No vamos a hablar ahorita de lo que se llama la escatología, no vamos a hablar de cuánto tiempo, no vamos a hablar de la muerte primera, de la muerte segunda. No, voy a englobar todo en el hecho de que tenemos que morir y tenemos que enfrentar un juicio solamente. No es verdad que morimos y vamos a un lugar del cual, por la intercesión de los vivos, podemos tener una segunda oportunidad o que nos vaya bien. No es verdad. Usted muere, yo muero, y después de eso viene un juicio. Así está escrito en la Biblia. La palabra establecido dice, de la manera que está establecido. Esa palabra significa reservado, significa se espera. O sea que para todo ser humano está reservada la muerte. Cuando dice mueran, que está establecido para los hombres que mueran, la palabra muerte es separación del alma del cuerpo. En la Biblia la muerte se ve de varias formas, ¿verdad? A veces la muerte significa separación espiritual del hombre hacia Dios. Pero en este versículo la palabra muerte significa el cesar de la vida, significa la separación del alma y del cuerpo. Ya su cuerpo queda, el cuerpo del que muere queda inanimado, y el alma sale de ese cuerpo.
A eso se refiere muerte. O sea, que está establecido o está reservado para todo ser humano que llegue un momento en que el alma se separe del cuerpo. Luego la tercera palabra en la que quiero centrar mi atención de este versículo es la palabra juicio. Está establecido para los hombres que mueran y después de esto el juicio. La palabra juicio quiere decir decisión, quiere decir fallo judicial, quiere decir sentencia sobre una persona. Después de que el ser humano muere, tiene que encontrarse ante el juez de jueces en un juicio, donde se le va a dar una decisión final, un fallo judicial, una sentencia. Este juez no puede ser corrompido, este juez no puede ser sobornado, a este juez no se le puede doblar el brazo, a este juez no se le puede pagar una cantidad de dinero, porque el dinero no tiene sentido en aquel lugar. El dinero es solamente para esta vida. Este juez es íntegro, este juez es justo y hay que presentarse ante él y él va a dar un fallo, una sentencia. Eso nos enseña este versículo, que se espera o está reservado para todo ser humano que en un momento su alma se separe de su cuerpo y después tenga un juicio. Repito, no voy a hablar de la muerte primera, la muerte segunda, no voy a hablar de eso, ¿verdad? El hecho es que todos tenemos que estar y dar cuentas delante de Dios. Ahora, quiero leer Santiago 4:14, dice, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Santiago nos está haciendo, o más bien está llevándonos a reflexionar sobre lo corta que es la vida. Nos está diciendo que así como en la mañana a veces, no sé si usted ha visto, ¿verdad? Va por la carretera y hay una cantidad de neblina. No sé si usted ha visto que esa neblina está y de repente al ratito ya no está más. Asimismo, Santiago quiere que nosotros entendamos que es nuestra vida. Comparada con la eternidad, nuestra vida es un pequeño segmento, es una neblina de la mañana. Esto lo dice Santiago para que nosotros entendamos que nuestra vida terminará en algún momento, de forma natural, de forma accidental, pero terminará. Es lo que Santiago quiere que nosotros entendamos. Quiero leer un versículo que está en Lucas 12. Más bien son 3 versículos, dice así: luego me pondré cómodo, aquí está hablando una persona, luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Lo que la Biblia nos está diciendo es que dado que nuestra vida es tan corta, tenemos que tener en cuenta nuestra relación con Dios. La Biblia nos está diciendo que si usted y yo dedicamos solo todas nuestras fuerzas y nuestras energías a almacenar y almacenar, hay que trabajar, sí, hay que ser responsables, sí, pero la Biblia nos está diciendo que si nuestra vida solo consiste en eso, somos necios. Somos necios. ¿Por qué? Porque en algún momento, en un abrir y cerrar de ojos, nuestra vida va a terminar. Y lo que almacenamos, a lo que le dedicamos nuestras fuerzas, van a terminar acá. Pero luego tenemos que rendirle cuentas al juez, al Dios soberano. Crea o no crea usted que existe infierno, que existe juicio final, que existe paraíso, crea usted o no crea, eso va a llegar. Lo más sabio que podemos hacer es seguir el consejo bíblico y tener en cuenta a Dios.
Hay un pasaje hermoso que me gusta mucho citar en Juan 17:3 que dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que Él envió en la tierra, o que Él envió a la tierra. Nosotros tenemos que tener en cuenta que mientras estamos vivos tenemos esperanza. Una vez que morimos y se separa nuestra alma, nuestro cuerpo, ya no hay esperanza. Listo. Es como el partido, cuando ya se dictó el pitazo final, el marcador quedó como quedó. Ya no se puede modificar. Ya no se puede modificar ese partido. Ya el marcador quedó así, ganó el que ganó, perdió el que perdió, empató, como sea, pero ya no se puede modificar. Así es la vida. La vida de nosotros, mientras estamos respirando, mientras tenemos conciencia, tenemos que buscar a Dios, debemos buscar a Dios. Eso es lo más sabio que podemos hacer. Ahora, si nosotros nos entregamos a Cristo mientras estamos en vida y confiamos nuestra alma a Él, vamos a tener la seguridad que al morir, nuestra hoja de delincuencia va a estar en blanco y vamos a tener una eternidad gozosa. Pero si vivimos una vida sin Dios, sin Cristo, al morir, no hay nadie que interceda por nosotros, no hay nadie. El único intercesor es Cristo, pero para que Él interceda por nosotros en muerte tenemos que buscarlo en vida. Sí. Y para los que ya somos cristianos, ¿qué hacemos nosotros con un cristianismo en el cual sí lo conocemos, sí vamos a la iglesia, pero durante la semana, durante el día vivimos como si no fuésemos a morir? No, tenemos que ser ricos en nuestra relación con Dios. Tenemos que conocerlo. A fin de cuentas, la vida eterna consiste en eso, en conocer a Dios, el único Dios verdadero. Dediquémosle más tiempo mientras estamos en vida a conocerlo, a estar con Él, a estudiar su palabra, a conocer su palabra, a tener tiempos de intimidad, de rendición, allí en el secreto usted y Él solo. Conozca a aquel Cristo con el cual va a pasar su eternidad, porque la muerte va a llegar y queremos estar preparados cuando ese momento llegue. Que estén bien.